Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com y contacto telefónico 0251-232-3959. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv y a través de la plataforma Magis TV. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Hoy vamos a conversar acerca de un tema bien interesante, sobre todo para la colectividad en general. Se trata de las generalidades del sistema de justicia en Venezuela. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Soy una ciudadana común que me intereso por conocer mis derechos. Por ello, me gustaría conversar en su programa acerca del sistema de justicia en Venezuela. María Elena, gracias. Se puede creer que el tema que vamos a tratar esta noche del sistema de justicia en Venezuela es propio de abogados o de estudiantes de derecho, nada más alejado de la realidad. Soy una fiel creyente que todo ciudadano venezolano debe conocer el sistema de justicia de este país y conocer cuáles son las instituciones que la integran. Porque en la medida que cada ciudadano conozca cómo funciona el sistema por dentro, pues en esa medida puede exigir sus derechos. Se denomina sistema de justicia al conjunto de normas, instituciones y organismos que hacen al derecho que rige en determinado territorio. El sistema de justicia, por supuesto, está íntimamente ligado con el ordenamiento jurídico que impera en determinado territorio o país. En Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es nuestro máximo ordenamiento jurídico, que por supuesto es el pilar de ese sistema de justicia. En la referida Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece en el artículo 253 que el sistema de justicia está conformado por diversos organismos, dentro de los cuales se puede citar el Tribunal Supremo de Justicia con los tribunales de instancia, el Ministerio Público, la Defensa Pública, los órganos auxiliares de justicia, entre otros, e igualmente los ciudadanos y ciudadanas y los abogados y abogadas en ejercicio conforman igualmente el sistema de justicia en Venezuela. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de un abogado que es magistrado emérito del Tribunal Supremo de Justicia, con bastante experiencia en el área, con quien vamos a abordar este tema tan interesante del sistema de justicia en Venezuela. ¿Cuáles son las funciones de cada uno de los integrantes del sistema de justicia? Y por supuesto, ¿cuáles serían esas deficiencias que tiene el sistema de justicia? Así como también, ¿cuáles serían las posibles soluciones para la existencia de un sistema de justicia que pueda funcionar de forma correcta y que pueda, por supuesto, satisfacer esas pretensiones que cada uno de los ciudadanos de Venezuela pueda en cualquier determinado momento exigir a los integrantes de ese sistema de justicia? Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de la ciudad de San Cristóbal del abogado Marco Medina Sala. El doctor Marco Medina es abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira, doctor en Ciencias Penales y Criminalísticas, postdoctor en Derechos Humanos, doctor en Ciencias Jurídicas, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas y, por supuesto, abogado en ejercicio. Igualmente, el doctor Marco Medina, magistrado emérito del Tribunal Supremo de Justicia y ex inspector general de tribunales y, por supuesto, una persona muy querido en este programa. Bienvenido el doctor Marco Medina Sala a Solución Final.
Bueno, muchas gracias, Lirio, por la invitación que me has efectuado y que, bueno, gracias a Dios hoy tenemos el tiempo para compartir acá en el Táchira, en San Cristóbal, un día bastante lluvioso y bastante frío. Y bueno, feliz de estar contigo. Después de muchos contactos hemos tratado de concretar esta conversación que vamos hoy a tener. Y bueno, gracias a Dios y al fin y a las comunicaciones la podemos tener. Para mí siempre es un placer estar en tu programa, un programa muy visto no solo en Barquisimeto, sino a través de las redes sociales en toda Venezuela y gran parte de América, incluso Europa. He tenido yo algunas referencias de compañeros que ven y son asiduos a tu programa. En el estado Lara, bueno, yo tengo en el estado Lara grandes querencias, grandes recuerdos también. Como tú sabes, fuimos jueces fundadores del circuito de violencia contra la mujer allá en el estado Lara. Tuvimos la oportunidad de compartir en muchas ocasiones desde el punto de vista profesional y académico con nuestro amigo el doctor Jesús Gerardo Peña y nuestra gran amiga Natalie González, y una gran cantidad de personas, que sería injusto además nombrarlo porque todos sirvieron a la formación nuestra y a la formación del circuito judicial en su momento. Yo diría que en esa ocasión, sin ánimos de ser chauvinistas, éramos uno de los mejores a nivel nacional. Y Sí. bueno, ahora estamos compartiendo y estoy a tu entera disposición en esta entrevista para contestar a las interrogantes que tú puedas tener y que pueda tener el público del Estado Lara. Bueno, yo antes de comenzar esta entrevista, primero quiero darte muchísimas gracias por haberme acompañado. Por supuesto, a usted me unen grandes afectos, solamente profesional, porque debo decir, sin ningún tipo de egoísmo, que creo que usted y el doctor Jesús Gerardo Peña y la doctora Natalie González, que fueron pioneros en el circuito judicial de violencia del Estado Lara, son extremadamente recordados porque creo que son uno de los mejores jueces, por no decir los mejores, es una opinión personal que ha pasado por este circuito. De ese transcurrir en esos tribunales tenemos grandes recuerdos, de verdad. Y por supuesto tengo gran admiración profesional por ti. Muchísimas gracias por estar en mi programa. Ya es la segunda Gracias. vez que vienes, hace unos años siendo magistrado. También estuviste en Solución Final y estuvimos hablando de justamente algo que nos relaciona con el tema de hoy. Hoy vamos a conversar, Marco, acerca de las generalidades del sistema de justicia en Venezuela. Escogí este tema porque la gente puede, o el común denominador puede pensar, Marco, que este es un tema netamente de abogados. Pues no, este es un tema de ciudadanía. Yo quiero que después que te culmine esta entrevista, todas las personas que nos escuchan, que no son abogados, que son muchísimas, los seguidores, puedan tener un leve conocimiento qué es el sistema de justicia de un país y quiénes conforman, qué organismos los conforman, no solo para criticar, porque claro, es muy fácil criticar, porque todos en alguna oportunidad podemos tener algunas malas experiencias, sino para que conozcan cómo exigir los derechos ante cada uno de esos organismos que conforman el sistema de justicia en Venezuela. Las cámaras de solución final son tuyas, Marco. Bueno, fíjate, Lirio, primero debo decir que es un tema extremadamente importante porque no solo es un tema que nos lleva al análisis de lo local, sino es un tema muy holístico, como bien lo dices tú, no solamente general en su estructura, sino general en el bosquejo internacional, en el bosquejo mundial, porque es que el problema del análisis del sistema nosotros no lo podemos focalizar única y exclusivamente a lo que sucede en el país. El análisis del sistema de justicia es muchísimo más profundo, es un análisis, como te digo, de estructuras holísticas y de estructuras de un sistema que además es un sistema que cobija absolutamente todo el mundo, porque el sistema de justicia, quizás su primera característica, en los últimos momentos en donde se ha venido introduciendo algún elemento tecnológico y que está en boga precisamente la inteligencia artificial, que la vamos a dejar un poco para otro punto del debate o de la conversación. Es un sistema que en principio está diseñado para que seres humanos
hombres y mujeres, juzguen a seres humanos, hombres y mujeres. Y a nivel formativo internacional se ha presentado una transversalización de ese proceso de juzgar. Y ese proceso de juzgar, independientemente de los sistemas que hayan, por ejemplo, el sistema que se guía por el common law o el sistema de la costumbre, que es el sistema angloamericano, el sistema angloeuropeo, y el sistema escrito o el sistema mixto como el sistema venezolano, pues ha provocado que se ha tomado desde una perspectiva objetiva sin entender que las subjetividades forman parte del juzgamiento y forman parte de la resolución del conflicto, porque indiscutiblemente quien está resolviendo el problema, quien está resolviendo el conflicto que fue judicializado, el conflicto que llega al sistema, a las redes del sistema, como dice Raúl Eugenio Zaffaroni, es un ser humano, es una persona de carne y hueso, una persona que siente, es una persona que tiene necesidades, es una persona que tiene vivencias, que ha vivido experiencias, es una persona que tiene intenciones, que tiene intereses en la solución de la controversia. Eso lo tenemos que entender nosotros y debemos conjugar el elemento normativo con esos productos internos, con esos factores internos de la persona que le corresponde juzgar o la persona que le corresponde accionar o la persona que le corresponde en el conflicto defenderse. Tiene que conjugarse esos elementos normativos sin que el elemento normativo sea la prioridad o sea el elemento único en la solución de la controversia. Fíjate que dentro de esta conversación vamos a hablar de algunas formas que tiene el sistema de justicia y que ha llevado precisamente a que se cometan dentro del sistema injusticias y que permanentemente lo estamos viendo nosotros, no solamente en el área penal, porque hay quizás una confusión en cuanto al aparejamiento que se hace del sistema con el sistema de justicia penal, que vendría a ser un subsistema del sistema de justicia. Los problemas dentro de la justicia, dentro de la administración de justicia, no solamente lo podemos circunscribir a la justicia penal, al ámbito penal. Es uno de los tantos y es uno de los más. Quizás es donde más se ve afectada la persona o las personas que intervienen en la controversia, porque hay una penalidad corpórea, corporal. La persona se ve, por supuesto, afectada en su libertad, no solamente en su libertad corporal, sino en su libertad de acción, de accionar. Se ve limitada en muchos de sus derechos y en muchas de sus posibilidades de convivir. Por eso es que quizás equiparamos problemas de sistema de justicia a problemas del ámbito penal, pero no es así. Nosotros tenemos problemas en distintas áreas en donde se administra justicia por parte de seres humanos hacia otros seres humanos. El área agraria, el área civil, el área laboral, el área de protección de niños, niñas, adolescentes. Que están Claro. delicados. Así es. Entonces, bueno, el sistema de justicia es una estructura que no solamente podemos focalizarla a lo local, sino que es un sistema que arropa al mundo entero, independientemente de las formas, de los instrumentos utilizados para explanarlo, pero que siempre va a tener problemas. Ahora, por supuesto que nosotros tenemos que enfocarnos en darle soluciones, aunque sean parciales, al problema del sistema de justicia en Venezuela. Hacerlo más expedito, hacerlo más colaborador, hacerlo más coordinado, hacerlo más constitucional, porque es el sistema que nos atañe a nosotros y somos nosotros los venezolanos quienes padecemos y vivimos los conflictos de un sistema ciertamente holístico, dañino, que debería, y es la tendencia de pensamiento, de generación del conocimiento de quienes hacemos teoría sobre el sistema de justicia, que debería empezar el declive de ese sistema malogrado para iniciar un renacer, un nuevo sistema, un nuevo amanecer en materia de justicia mundial, en donde se muevan los cimientos, las estructuras de ese vetusto sistema y comience a generarse nuevas herramientas, nuevos instrumentos que permitan la minimización de los daños, minimizar el conflicto que puede generar una controversia que haya impactado
a la sociedad y que se encuentre inmerso en este mundo de la administración de justicia. Mira, te estoy oyendo atentamente, Marco, y coincido completamente con lo que acabas de decir, que generalmente el común denominador piensa que el sistema de justicia es el sistema penal. Claro, es el que más nos afecta porque también es el que más publicidad tiene. Las redes sociales todos los días nos bombardean con una serie de información acerca de muertes, de femicidio, de robo, y por supuesto se impacta en la colectividad. Pero una de las materias o una de las competencias considero yo que es muy importante el área de protección. Y también acaba de decir algo y que es determinante, que es la formación de cada uno de esos integrantes que tienen la función de impartir justicia. Ok, nos fuimos, ya hiciste un pequeño como análisis para entrar en el tema. Ahora bien, Venezuela, ¿cuál es el sistema jurídico que impera en Venezuela? Porque existen varios sistemas. Tú acabas de hablar del common law, hablar del europeo. ¿Cuál es el sistema que se aplica en Venezuela? Mira, fíjate, nosotros tenemos que iniciar desde la óptica constitucional y desde la perspectiva constitucional para tratar de definir el sistema. El sistema de justicia en Venezuela primeramente está definido en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ahí se explana claramente quiénes forman parte del sistema de justicia, qué organismos forman parte del sistema de justicia, pero fundamental y esencialmente es un sistema de justicia controlado por la ciudadanía, lo dijiste tú al principio, porque forman parte del sistema de justicia esencialmente y primordialmente los ciudadanos y las ciudadanas, así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, un sistema que en principio es un sistema, por supuesto, amparado por el ámbito constitucional, y por tal motivo el poder que tiene el ciudadano y la ciudadana de controlar el sistema es fundamental. Las decisiones sobre las controversias que se emanen de ese sistema de justicia. Pero además, nosotros tenemos que irnos obligatoriamente al artículo 2 de la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque la Constitución, en su artículo 2, la Constitución del año 1999, establece la forma de Estado que le da vida a ese sistema de justicia, y establece, y es fundamental entenderlo, porque establece primero en vez compuesto, porque se compone de 4 estados: un estado democrático, y es un estado democrático en donde esos ciudadanos y esas ciudadanas que aparecen reflejados en el artículo 253 tienen la oportunidad de participar directa y protagónicamente. ¿En qué? En la formulación de las políticas judiciales del Estado. Entonces, fíjate que número 1, con sustento en ese Estado democrático, los ciudadanos y las ciudadanas tienen la oportunidad de formular las políticas que le van a dar vida a ese sistema de justicia. Número 2, es un estado social. En un estado social, las instituciones del Estado que forman parte de ese sistema de justicia establecido en el artículo 253 tienen que generar decisiones, tienen que generar acciones positivas o afirmativas que satisfagan las expectativas de la sociedad, que satisfagan las expectativas del colectivo social. Número 3, hay un Estado, además, que es un Estado de derecho. Y en ese Estado de derecho, el ámbito normativo va a servir para la inclusión y la solución de las controversias de un colectivo que históricamente fue invisibilizado, que históricamente fue aislado y separado de la toma de decisiones fundamentales del Estado. En este caso, de decisiones que tienden a optimizar el sistema de justicia. Y número 4, el más importante, es un estado de justicia, es un estado axiológico, es un estado en donde pretendemos posiblemente llegar a ese monumento clave que es un ámbito valorativo. Nosotros no lo podemos tocar, pero lo debemos sentir, y lo deben sentir quienes forman parte del sistema de justicia, los ciudadanos y las ciudadanas, en el artículo 253 de la Constitución República Bolivariana de Venezuela. Definitivamente, Marco, tienes la razón. El ciudadano venezolano tiene un gran poder sobre los organismos del Estado o de la administración pública y la administración de justicia. Lo que pasa es
que no conocemos, por eso es que es este programa, no conocemos el alcance de ese poder. Una de las razones por las cuales siempre me he preocupado es que tengo solución final de entrevistar personas con mucha pericia para hablar del tema, es porque necesitamos que el venezolano común sepa cuáles son sus derechos. Tenemos que hacer el primer corte en solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de San Cristóbal con el magistrado Marco Medina Sala acerca de las generalidades del sistema de justicia en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Conversamos hoy vía online desde el Táchira con el magistrado emérito Marco Medina Sala acerca de las generalidades del sistema de justicia en Venezuela. Marco, quiero ahora que nos adentremos un poco más a algunos de los integrantes del sistema de justicia. Me gustaría que tocáramos cómo funciona o cuál es la función específica del Ministerio Público, de los tribunales, y luego, antes de que finalice el programa, me gustaría tocar la actuación de los abogados y abogadas como parte integrante del sistema de justicia. Bueno, fíjate, esa es una pregunta muy interesante primero, pero además es una pregunta que ameritaría muchísimas horas de programa. Sin embargo, voy a tratar de tocar los puntos esenciales y primordiales. El Ministerio Público tiene una función constitucional primaria y primordial, que es tratar de convalidar, pero además de acompañar los conflictos o las controversias como parte inicial de buena fe. Es decir, la función constitucional del Ministerio Público es el acompañamiento de una controversia para tratar de darle solución, incluso diría yo antes de judicializar un conflicto o una controversia. Y lo trato de explicar así desde un ámbito muy general para que además se entienda y lo entiendan las personas que no son abogadas o abogados. El ciudadano y la ciudadana, que forma parte, como lo dije además, del sistema de justicia, integrante del sistema de justicia. Ya en el ámbito penal, el Ministerio Público tiene una función persecutoria y acusatoria, por supuesto, dentro del sistema acusatorio. Dentro del sistema acusatorio, el Ministerio Público debe ejercer la acción penal. Anteriormente tenía el monopolio de la acción penal y luego ha habido una serie o una suerte de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que inició precisamente en el ámbito, en la Jurisdicción Especial de Protección de las Mujeres, dándole la posibilidad a la víctima de ejercer la acción penal. Pero además hay algunas excepciones que han estado presentes y latentes durante mucho tiempo en la norma adjetiva y con piso en la norma sustantiva, que es la posibilidad de que los particulares puedan ejercer una acción particular propia en algunos delitos que son de exclusivo uso para ese tipo de acción. Y sin embargo, el Ministerio Público tiene la posibilidad, o el ciudadano o la ciudadana que pueda o que quiera ejercer ese tipo de acción, tiene la posibilidad de solicitar un auxilio al Ministerio Público. Fíjate que como lo estamos mencionando, siempre el Ministerio Público va a estar en compañía, va a transversalizar ese procesar, ese proceso, ese caminar por el conflicto como un acompañante, ya sea acusando o ya sea a través de el auxilio que le pueda ejercer a las partes. Incluso ya iniciándose una investigación en contra de una persona, el Ministerio Público puede practicar algunas diligencias que puedan favorecer en un momento determinado la defensa de una persona que pueda ser considerada como imputada y que incluso siendo una persona acusada, el Ministerio Público, si logra determinar durante ese proceso que esa persona es inocente, puede tomar las acciones necesarias para solicitar un pronunciamiento que favorezca los derechos de la persona que pueda verse beneficiada con alguna u otra herramienta procesal y probatoria que le permita corroborar su no participación en la comisión de un hecho delictivo y por ende su inocencia en cualquiera de las fases del proceso. El Ministerio Público tiene una función política primordial, que es una función de estabilidad en cuanto al sistema de justicia y que tiene que ser perfectamente utilizado.
Yo creo que, como bien lo decía, a nivel mundial, se ha distorsionado la figura del Ministerio Público y la hemos entendido únicamente como un ente de vindicta, como un ente dedicado a la venganza, como un ente dedicado única y exclusivamente a la acusación, luego de una persecución. Y se ha venido distorsionando la función esencial o primordial del Ministerio Público, que es el resguardo de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. El público está para eso, sino que está para ayudar, colaborar con la Administración de Justicia en el acercamiento a la verdad de los hechos. Luego tenemos a los tribunales de la República. Te decía que en los tribunales, los jueces y las juezas y los demás funcionarios que forman parte del Poder Judicial, bueno, tienen un estamento, tienen un sustento primordial en nuestro sistema, en nuestro Estado, perdón, en el Estado compuesto y complejo, un Estado que anteriormente te fui definido punto, los distintos ámbitos del Estado, pero que además tiene que ser perfectamente el sistema de formación de los jueces, de las juezas, de los funcionarios del Poder Judicial y de fiscales y fiscales del Ministerio Público, tiene que estar claramente definido por ese Estado. Pero además la universidad, todo el sistema de formación tiene que colaborar perfectamente en ese engranaje y entender que la única forma de solventar los conflictos no está en el elemento normativo, no está en esas clases kelsenianas y piramidales que a nosotros otras formas de resolver las controversias y los fiscales en lo interno, en el pensamiento de ese ser humano, pues nosotros tenemos que utilizar otra herramienta como alternativa a la solución de las controversias, no únicamente el elemento normativo rígido kelseniano. Tenemos una falla dentro del sistema y es que pretendemos absolutamente todo resolverlo con la norma. Ajá. Discúlpame que te interrumpa algo, antes que nos entremos un poco a los tribunales. Tú acabas de decir, Marco, algo extremadamente muy importante y que definitivamente en el ejercicio, en el buen ejercicio de la función del Ministerio Público, voy a retratar el Ministerio Público, debe estar claro. Es la preparación de los fiscales. El Ministerio Público nada más no tiene como función constitucional acusar, también pues tiene una función de buena fe. El Ministerio Público, ¿en qué momento perdió o disipó o se olvidó de ese deber ser también de ser parte de buena fe en un proceso? Tú vas a un proceso penal y el Ministerio Público siempre acusa. Los fiscales de antes, Marco, te puedo decir porque tengo más de 30 años de graduada, en los juicios... No mucho. Bueno, sí. En los juicios orales y públicos, cuando íbamos en la mitad del juicio y el Ministerio Público, actuando de buena fe, porque tiene función constitucional de actuar de buena fe, veía que no había elementos para seguir el juicio, pedía la absolutoria. Eso era común. Y en los fiscales de los años 2000 más o menos 2004, 2005. ¿Qué pasa? Que eso en la actualidad no funciona. Mira, Lidio, porque nos hemos dedicado a incluir dentro del sistema de justicia y en el ámbito penal, nos hemos dedicado a incluir teorías que propenden al derecho del peligro, a la maximización del derecho penal. La teoría del riesgo de Junter-Jacob pues tiene plena vigencia en este momento y ha generado una suerte de entender el derecho penal como la única solución de cualquier controversia, incluso en otras áreas. Y el proceso formativo a partir del año 2001, a partir de algunos acontecimientos que se dieron a principios de esa década y del siglo incluso, del año 2000, provocó que el proceso de inclusión formativa dentro de no solamente el Ministerio Público, otras instituciones encargadas de la seguridad de las naciones también, propenda precisamente hacia los simbolismos y hacia tratar el elemento penal como la única fórmula para solventar las controversias y los conflictos. Por eso es que ahora se nos dificulta ver
la resolución planteada que se ve, porque siempre va a haber alguna resistencia a no judicializar un caso o a evitar la judicialización de un caso. Yo creo que las políticas para tratar de minimizar el impacto dañino que pueda tener el sistema tienen que ir tendiendo a la solución de las controversias antes de la judicialización de los casos y Claro. buscar la forma, los mecanismos para minimizar la acción del derecho penal. Y fíjate que otro elemento claro que tenemos, y ya quizás cayendo en el ámbito de los tribunales y los colegas abogados y abogadas que participamos en el mundo de la administración de justicia, es que todo lo pretendemos resolver es precisamente con la norma adjetiva, no solamente con la norma, sino además con la norma procesal. Cuando nosotros nos encontramos en una audiencia preliminar, para ponerte un ejemplo, la solución quizás más fácil, más sencilla para todos los que intervienen, Ministerio Público, defensores públicos, defensores privados y jueces, es una admisión, un procedimiento especial por admisión de los hechos. Y si se llega a plantear algún tipo de excepciones, pues quizá la facilidad o el automatismo en el que hemos venido cayendo es que no se hace un control material de la acusación, se hace simple y llanamente un control formal de una acusación y se envía todo a la fase de juicio. Pero además de eso, no hemos entendido que el control no se hace sobre la acusación, el control se hace sobre la acción o sobre el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Y por tal motivo, el juez de control, en este caso, pues tiene que controlar todos los procesos que se vienen o que se puedan generar para tratar de solventar la controversia desde el primer acto de investigación. Siempre tiene que estar con los ojos encima del primer acto y tiene que estar permanentemente presente el juez de control en la elaboración del proceso que consiste en recabar el elemento informativo para luego ser presentado en el juicio. Entonces son elementos que nos han ido alejando del ser humano y que han hecho que el proceso penal en el mundo entero y el proceso penal, lógicamente, en Venezuela, se convierta en una cama de la exégesis, es decir, en una cama del normativismo puro. Pretendemos resolver absolutamente todo con un pequeño libro lleno de normas, en este caso el Código Orgánico Procesal Penal. Y es tanto así que nosotros nos hemos alejado del análisis de la teoría general del delito, de la acción conductual, de la acción humana que llevó a la elaboración de esa controversia, y poco vemos nosotros dentro de la vía tribunalicia análisis específicos sobre los tipos delictivos que se pueden estar desarrollando, sobre la autoría y participación, y por eso es que vemos que en algunos conflictos se mete a todo el mundo en la misma bolsa sin especificar los niveles de participación que pueda tener las personas en la comisión de un posible hecho, en la posible comisión de un hecho delictivo. Entonces son elementos que solamente van a poder ser corregidos a través de los sistemas de formación que se vayan incrustando en la administración de justicia en el país. Bueno, yo te digo algo, te oigo hablar atentamente y todo se definiría o se mejoraría con la formación de los profesionales. No solamente la formación, Marco, que es lo que vamos a hablar más adelante, es la selección. Porque desde que iniciaste la conversación, dejaste muy claro, las normas son perfectas, Marco. Pienso que las normas son perfectas. El Código Procesal Penal es bellísimo, la Constitución de Venezuela ni hablemos, es demasiado garantista. Yo soy una fiel defensora de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela porque es sumamente garantista. El problema es la aplicación. Definitivamente, en el próximo espacio quiero que conversemos, Marco, de cómo, según tu experiencia, porque ahora vamos a hablar del Marco que ha sido juez de instancia, que fue magistrado y es magistrado emérito en la actualidad, fue inspector de tribunales. ¿Cuál es la experiencia de Marco Medina Sala como abogado? O sea, abogado que tuvo que ver la actuación de los profesionales de diferentes ángulos, desde la Inspectoría General de Tribunales y desde el Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con el magistrado emérito Marco Medina Sala acerca de las generalidades del sistema de justicia en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión y ya regresamos.
Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos con el magistrado emérito Marco Medina Sala acerca del sistema de justicia en Venezuela. Mi querido Marco, hemos llegado a los minutos finales del programa. Dejé la pregunta en el aire en el espacio anterior. Vamos a oír ahora la experiencia personal de Marco Medina como inspector general de tribunales y luego como magistrado de la Sala Político-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, fíjate, la Inspectoría General de Tribunales para mí primero fue una escuela y una escuela que me abrió la oportunidad de observar el monstruo por dentro, el sistema de justicia por dentro. Ciertamente encontramos falencias dentro del sistema, dificultades en los procesos internos del sistema, pero a través de un proceso que ha sido durante muchísimos años, sobre todo en época postmoderna, Lirio, después de la Segunda Guerra Mundial, que se vinieron a introducir, se introdujeron dentro de la Administración de Justicia una serie de conceptos que fueron causando mella en los procesos de formación, no solamente en los procesos de formación institucionales, sino incluso en los procesos de formación externos. Y ya en la época de la globalización, encontramos unas herramientas que pueden ser muy útiles como dañinas, no solamente para quienes forman parte de la Administración de Justicia, sino para todos quienes hacemos uso de ellas, que son las famosas redes sociales. Y nos encontramos con un problema que hoy lo tenemos en plena vigencia, que es la Administración de Justicia a través de las redes sociales. Encontramos que no solamente se administra justicia en un tribunal, sino que ya se vienen generando juzgamientos, vamos a denominarlos prejuzgamientos a través de las distintos medios o alternativas de comunicación, lo que causa un gravamen muy profundo en quienes puedan tener un conflicto judicial. Y ya vemos nosotros cómo las redes estigmatizan y cómo las redes marcan. Sí. Y no hemos sido capaces, y me incluyo allí, te incluyo a ti como una comunicadora constante, no hemos sido capaces de deslastrarnos en el proceso de justicia. Y entonces encontramos compañeros jueces, compañeros fiscales, que ya en el proceso de juzgamiento tienen una notable penetración de los procesos mediáticos y por tanto hay un proceso de estereotipo de quienes son juzgados. Ya tenemos un prototipo clave de la persona que está siendo juzgada, ya tenemos un prototipo clave de imputado, de presunto agresor, de víctima, sin incluso muchas veces siendo condenados antes de que pueda salir una sentencia por parte de los tribunales. Eso es muy delicado y la única forma de acabar con ese proceso es con el proceso de formación. Ciertamente las fallas están en el proceso de formación y yo diría también en el proceso de selección y el proceso de ingreso, pero es que los procesos de selección y los procesos de ingreso no van a mejorar nunca hasta que no haya un proceso de formación bajo una perspectiva distinta al sistema tradicional. Tú me decías al inicio del programa cómo definimos nosotros el sistema. Y el sistema de manera holística, el sistema tradicional de justicia es un sistema perverso, que es un sistema que provoca una consecuencia gravísima cuando una persona ingresa al aparato de justicia. Y es que la persona, al terminar su andar por el proceso, pues termina deteriorada, sea un imputado o sea una víctima. Total. Eso lo tenemos que cambiar a través del proceso de formación. Si no formamos, no vamos a encontrar a quién adquirir para el sistema, porque es un círculo vicioso, Lirio. Pasa por la universidad es la que forma al abogado y la abogada. Si lo forma mal, ese abogado y esa abogada que sale egresado de la universidad, pues va a ser captado por el sistema de justicia. Y tendremos un círculo vicioso, un abogado mal formado y un mal administrador de justicia. Entonces tenemos que cambiar con ese aparato. En la inspectoría en nuestra época, pues tratamos de lidiar con ese proceso y creamos un sistema de formación junto a la Escuela Nacional de la Magistratura con el magistrado Guillermo Blanco, que tú lo conoces. Tratamos de crear un sistema paralelo de formación al sistema tradicional. Lógicamente es un gran elefante blanco y es muy difícil hacer frente a eso.
Y mi experiencia como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, te puedo decir que fue maravillosa, marcó un hito en mi vida personal y profesional. Tratamos de acercarnos a lo fundamental que es ese ciudadano y ciudadana que forma parte de la Administración de Justicia. Y bueno, creo que colaboramos con tratar de cambiar algunos paradigmas dentro del sistema de Administración de Justicia, pero es muy fuerte, es muy difícil, porque son estructuras ya establecidas. Y creo yo que tenemos, como te dije, quienes pensamos en el derecho, quienes pensamos más allá de la norma, creemos que tiene que ir derribándose esas viejas estructuras y crear un nuevo sistema de administración que propenda la minimización de la judicialización de los conflictos. Tratar de resolver los conflictos, los problemas, las controversias antes de que pasen a formar parte del sistema. Yo soy de esa creencia, soy muy amigo de los métodos alternos de solución de controversias. Creo que en todos los ámbitos podemos dirimir esas controversias y creo, antes de la judicialización, y creo que el Estado venezolano, las instituciones que forman parte del Estado, tienen que velar porque se crean instrumentos normativos, la Asamblea Nacional, instrumentos normativos que en vez de sancionar exageradamente a través de simbolismos, propendan cada día más a evitar el impacto del conflicto a través de la sanción corporal y a través de su inclusión en el sistema de la administración de justicia. Más bien leyes que propendan a que los ciudadanos traten de resolver las controversias con mayor ahínco fuera de esos estamentos. Por supuesto, siempre regulados de buena manera, por ejemplo, a través de los sistemas de arbitraje, profundización y consolidación de la justicia de paz, herramientas que tiendan a los establecimientos de conciliación, a los establecimientos de mediación y a los establecimientos, las instituciones de negociación. Yo creo que si nosotros hacemos énfasis en esos aspectos, la justicia venezolana empezará a rodar con muchísima más prontitud, veremos cárceles menos congestionadas, veremos instituciones del Estado menos congestionadas, procedimientos administrativos, porque los particulares irán resolviendo sus controversias a través de vías alternas, sin ningún tipo de temor. Nosotros encontramos algunas experiencias positivas en otros ámbitos del mundo en donde el derecho penal es utilizado como última ratio, como última razón. Los tribunales presentan alternativas, incluso procesos de negociación antes y durante el proceso, procesos de mediación, procesos de conciliación y cambios de calificaciones, que seguramente lo vamos a tener en este evento en donde voy a participar, cambios de calificaciones con arreglos de las partes sin perjudicar la acción por parte del Estado. No me quiero ir sin que tú me digas, Marcos, porque sé que eres una persona que tiene mucha pericia teniendo contacto con abogados, jueces y fiscales. ¿Cuál sería el perfil ideal de un profesional abogado que quiere incursionar en la administración pública, como fiscal o como abogado? Te lo voy a decir en una sola palabra, que sea un abogado humano, no un robot normativo, porque el abogado humano, el abogado que es persona, primero sabe tratar al público, sabe tratar a sus semejantes, pero además entiende que los problemas que llegan a esa persona, los conflictos, son conflictos entre sujetos, entre ciudadanos, entre personas, entre seres humanos, no entre normas. Entonces yo no pretendo resolver un conflicto de dos seres humanos única y exclusivamente con una norma, conversando también. Tú vas a los tribunales y es muy difícil que te atienda personalmente una persona, que hable contigo personalmente. Si tú vas a la fiscalía, es muy difícil que un fiscal del Ministerio Público te atienda, ¿no? Atender a las personas sin ningún tipo de temor, y eso no quiere decir que tú vayas a adelantar ningún tipo de opinión. Y entender que la única forma de solventar las controversias no es con un librito adjetivo, con un código orgánico procesal penal, que hay otras herramientas y una herramienta que es primordial, que es la herramienta constitucional. Yo diría, para culminar esta etapa de la conversación, debe ser humano, debe ser preparado y no debe tener miedo. Los profesionales que toman la gran responsabilidad, Marco Medina, de ser fiscal y ser juez, debe deslastrarse del miedo.
porque Así es. el miedo es una de las emociones que más daño le hace a un ser humano para actuar objetivamente. Tenemos conocimiento, Marco, que vas a estar el próximo 22 de julio en la ciudad de Barquisimeto compartiendo espacio con el doctor Ángel Aponte Serpa. Contanos rápidamente un poco de ese evento, Marco, para que invites a las personas para que asistan a los Mira, rápidamente, están todos invitados. El día 22 de julio, el sábado 22 de julio, voy a compartir efectivamente con el doctor Ángel Serpa. Debatiremos algunos temas como el que acabamos de compartir, sobre las estructuras del proceso, sobre las inquietudes que puedan tener los compañeros abogados y abogados, primordialmente yo creo que enfocados hacia eso, hacia lo que tú Claro. acabas de mencionar, es decir, un abogado y una abogada humanos, sin temores, pero además deslastrados de todas esas teorías que nos han venido metiendo en la cabeza y que han hecho que nos alejemos de la realidad de los hechos dentro del proceso penal venezolano. Luego, Lirio, estaré también el día 27 de julio, día jueves, en San Carlos, por una gentil invitación que me ha hecho la Sala Penal y el Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, en donde voy a disertar. Conversaremos también, porque además a mí me gusta es conversar, no Claro. tanto debatir ni disertar, conversar con los compañeros jueces y juezas del Estado Cojedes sobre el control del ejercicio de la acción penal, que es un tema también fundamental, un tema muy importante y un tema además que nos va a permitir a nosotros salir de ese arrugar de la hoja blanca, como digo yo, cuando una persona pisa el circuito Sí. o pisa un tribunal de la República y es lamentablemente estigmatizado por la sociedad. Yo en estos días pisé los tribunales del Estado Lara y la gente, inmediatamente seguro la gente analizó y pensó, ¿quién sabe qué pasaría con el magistrado Medina, Sí. no? Porque es común que las personas que pisen un tribunal sean estereotipadas y por eso y estigmatizadas. Por eso es que yo te digo que la consecuencia final y quizás mi conclusión de este interesantísimo programa que he tenido contigo es que tenemos que empezar a teorizar, a generar conocimiento para acabar este sistema tradicional, para terminar con este sistema tradicional y que haya un nacimiento, que nazca un sistema en donde lo primordial no sea la norma, que en donde lo primordial sea el ser humano que es juzgado. Así Es es. fundamental. Y Así para es. eso, y si nos vamos al sistema de justicia, es importante minimizar la utilización del derecho penal para solventar las Por controversias. supuesto. ¿Cuáles son tus redes, Marco, para que te contacte qué persona? Mira, por Twitter es @todo vinotinto, y por Instagram es @marcoaj0221, marcoaj0221. Bueno, Esas son mis redes, también en YouTube, perdón, en TikTok aparezco, en Facebook también la gente me puede seguir y me puede hacer cualquier consulta por allí, por esas claro, redes. bueno, aparte que el magistrado Marco Medina es un hombre público y todo el mundo le conoce su trayectoria porque, por supuesto, siempre ha sido un hombre catedrático y académico. Muchísimas gracias, Marco, por haberte tenido en mi programa. Bueno, los que me conocen saben que tengo grandes afectos contigo. Somos amigos hace muchos años y te tengo muchísimo respeto Igualmente. profesional. Sé de tu trayectoria y me siento sumamente complacida porque estés impartiendo tus conocimientos a todos los jueces de Venezuela. Ahora le corresponde al Estado Cogede, que bueno, que bienvenido sea ese conocimiento. Y también debo decir públicamente que a mí me unen afecto con el Estado Cogede, Marco, tú no lo sabes, pero mi mamá es cogedeña, mi mamá es de San Carlos. Imagínate. Entonces, bueno, yo tengo sangre llanera y bueno, me une muchos afectos con el Estado Cogede, con San Carlos, porque tengo familiares que viven en esa ciudad. Quiero concluir esta maravillosa conversación con el doctor Marco Medina, que definitivamente para que logremos cambiar este sistema, tienen los jueces y los fiscales humanizarse, prepararse y dejar el miedo a un lado. Ojalá y Dios quiera que así sea y podamos, por supuesto, tener una justicia objetiva. Como termino mis programas, nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.